también surgieron novedades en estas últimas horas del denominado caso Penades. Y por eso recibimos con mucho gusto a Emiliano Wingman para ver un repaso de lo que sucedió ayer en la audiencia, pero también en estas últimas horas. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo andás, Lu? Buen mediodía, ¿cómo estás, Emi? Muy bien, sí, vamos a hacer un repaso de lo que fue esta audiencia del caso Penades, muy extensa, que estuvimos cubriendo con todo el equipo de BTV Noticias, donde finalmente la jueza decidió que tanto el ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, como el ex profesor de Historia, Sebastián Mauvecín, continúen a la espera del juicio en su casa, es decir, con prisión domiciliaria con el uso de una tobillera. ¿Qué entendió la jueza Marcela Vargas para determinar esta decisión? Bueno, que ya Penades no tiene el peso político que tenía en su momento, ya no es un senador de la República que tenga contactos, prácticamente todo el mundo se hizo a un lado y no tiene contacto con ningún integrante del sistema político, jerarca, también policiales. Y Sebastián Mauvecín lo decía en su defensa, no es una persona con contacto, simplemente es un profesor de historia que trabajaba en el Liceo Militar y que nada puede hacer. Pero en minutos nada más vamos a repasar cuáles son las visiones, ya sea de la Fiscalía, la defensa de Penades y de Mauvecín y también la defensa de las víctimas. Comencemos con este breve repaso de lo que dejó esta audiencia para después comenzar, a desmenuzar la información. Este miércoles, después de más de 5 horas de audiencia, la justicia decidió que Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín cumplan con prisión domiciliaria, con colocación de tobillera a la espera del juicio. En este sentido, la jueza Marcela Vargas no hizo lugar al pedido de la Fiscalía para que se extienda la prisión preventiva, a pesar de los argumentos presentados por Alicia Ghione. La fiscal volvió a insistir con la trama que realizó Penades para entorpecer la investigación, vinculado con el peligro para las víctimas. También refirió al peligro de fuga y al riesgo para la sociedad que supondría que el imputado quedara en libertad. Además, hizo hincapié en la desaparición del efectivo policial Federico Rodríguez, condenado por tratar de ayudar a Penades a dar con la identidad de las víctimas. Es un testigo clave, lo estamos buscando intensamente, dijo Ghione, y apuntó que Rodríguez ha estado desaparecido desde el principio de diciembre. Por su parte, Homero Guerrero, abogado defensor del ex senador, afirmó que no hay evidencia sobre el riesgo de fuga. No hay muchísimas evidencias, hay relatos y alguna pericia. No tenemos evidencia contundente de que estas personas, estando en su domicilio, lleven a un riesgo procesal. ¿A quién se le puede ocurrir que haya riesgo de fuga, menos con las tobilleras?, expresó Guerrero. Una vez expuestos los argumentos de ambas partes, la jueza Vargas tomó la decisión de otorgar prisión domiciliaria para ambos imputados. A mi juicio, el paso del tiempo impacta en la investigación también. La señora fiscal la doctora habla de entorpecimiento de la investigación que está conectado con el peligro para las víctimas, habla del peligro de fuga por el 226, literal C, y habla del riesgo para la sociedad. A mi juicio, por el impacto del tiempo, Penades perdió el poder. Usted ya no es senador. Pierdo la línea de argumenticiario total con colocación de tobillera electrónica. Y al parecer la decisión adoptada por la jueza Marcela Vargas no fue bien recibida por todas las partes, Emi. No fue bien recibida y es importante un dato que no aclaré antes de comenzar. Están imputados. Muchos dicen, violó personas, le pagó a menores por sexo, pero está en la casa, la justicia, qué desastre. No. Recién los están investigando, no hay ninguna condena, ni siquiera la Fiscalía ha hecho la acusación formal contra Penades y Mauvecín. Ahora lo que hay es, se investiga para después presentar una acusación formal, ir a un juicio oral y ahí recién la justicia decide si Penades y Mauvecín son culpables o no. Hablar de que los mandaron a la casa por todo lo que hicieron es incorrecto porque no están condenados por la justicia. Aclarado este punto, como les decía, la jueza entendió que no van a interceder en la investigación porque ya la Fiscalía viene teniendo contacto con las víctimas, tiene los testimonios, ellos desconocen quiénes son las víctimas porque están en calidad de reservada, entonces entienden que no van a afectar esta investigación o la continuidad de la misma. Pero como escuchábamos, la fiscal Alicia Ghione, que estuvo participando de esta audiencia, no compartió la decisión y la apeló. Esto va a ir al Tribunal de Apelaciones, que tiene 48 horas para decidir si le da la razón a la jueza o si le da la razón a la Fiscalía. ¿Por qué apela Alicia Ghione? Entiende que en las últimas horas aparecieron nuevos testigos y nuevas pruebas que dejan en evidencia que existe un riesgo para las víctimas y para la investigación de que tanto Penades y Mauvecín estén en su casa.
No estuvimos de acuerdo con el fallo de primera instancia y por eso lo apelamos. Esperamos que el Tribunal de Apelaciones revoque esta sentencia interlocutoria de primera instancia y vuelva a disponer la prisión preventiva, que fue lo que la Fiscalía solicitó. ¿Qué imagen da esto de que tenga ahora prisión domiciliaria, sobre todo teniendo en cuenta cómo se trató el tema de las víctimas, de las declaraciones? Bueno, precisamente por eso, porque creemos que los riesgos siguen aún muy vigentes, que fue lo que argumentamos durante toda la tarde, no solo sobre el elemento material, que sí también en la sentencia se retomó como que se había hablado mucho del elemento material. Bueno, es algo que la norma prevé que hay que hablar cuando hablamos de la prisión preventiva. Está sobrepujado las evidencias y la prueba de este caso, o sea, el elemento material está sobrepujado, que quiere decir cuáles son las evidencias que tenemos y la participación de los imputados en los hechos que estamos primariamente imputando, y además los riesgos procesales que son los mismos y son mayores, y además hay nuevas evidencias de las últimas audiencias hasta estas, tenemos nuevos testigos, tenemos nuevas evidencias que surgieron de los celulares, entonces los riesgos creemos que son los mismos, que hay nuevos riesgos vigentes. Bien, ya todo esto, Emi, ¿qué dicen los defensas de los imputados? ¿Hay cierta satisfacción por esta decisión? Y sí, claramente, porque es la primera vez que la justicia les da la razón a las defensas. Siempre, bueno, de alguna manera estaba a favor de la acusación o de la solicitud que realizaba la Fiscalía. Esta es la primera vez que desde que comenzó el denominado caso Penades, la jueza le da la razón a la defensa de los imputados. Ayer ustedes escuchaban a Alicia Ghione hablar de que, bueno, peligran, todo por aquello que se habló de la trama para intentar identificar a las víctimas. Bueno, obviamente que es una visión muy distinta a la que tienen los abogados defensores. Habló la abogada Diana Brasinska, quien representa a Sebastián Mauvesin, este profesor de historia, dijo que primero le sorprendió la medida porque nunca pensó que le iban a dar la prisión preventiva. Ella decía en la entrevista, no porque no lo considere necesario, sino que me sorprendió que la jueza nos diera la razón por una vez en toda esta causa. Dijo que al final se hizo justicia por Mauvesin y ella reitera que queda demostrado que Mauvesin no tenía nada que ver con esta trama para identificar a las víctimas, argumento de la Fiscalía para que continúen en prisión preventiva. En tanto que la defensa de Gustavo Penades, que recuerden ustedes, está representada por Homero Guerrero y Laura Robato, bueno, celebraron obviamente la decisión y volvieron a atacar, como lo han venido haciendo durante toda esta audiencias, a la fiscal Alicia Ghione. Quizás suena un poco fuerte atacar, pero se han dado discusiones acaloradas. Ayer, por ejemplo, en más de una oportunidad, tanto Robato como Guerrero, bueno, amenazaban con levantarse y abandonar la audiencia porque decían que la fiscal inducía al error porque daba información que no estaba en la carpeta fiscal, no daba información clara. Bueno, en las últimas horas estos dos abogados presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia y ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué denuncian? Bueno, que hay hechos ilícitos que se constataron en el celular de Jonathan Mastropierro, una de las víctimas del caso Penades, pero también que estaba siendo investigado porque, según se planteó en su momento, junto a Romina Celeste, habían orquestado todo este plan, habían inducido a las víctimas para que denunciaran contra Penades. Bueno, ellos accedieron a los chats dentro del celular de Mastropierro, dicen que hay delitos de índole sexual y que Alicia Ghione, que como es una funcionaria pública debería de denunciarlos, no lo está haciendo. Respecto a la audiencia, obviamente consideraron que las pruebas presentadas de la Fiscalía son de baja calidad y que las denuncias que se conocen hasta el momento, bueno, podrían tener algún trasfondo político. Creemos que después de 1 año y 4 meses, un poco más, nos parece oportuna, nos parece acertada, nos parece que han disminuido obviamente los eventuales riesgos que pudieran haber asistido y bueno, y al desconocimiento de la identidad de las víctimas, por lo tanto tampoco corren ningún riesgo. Emi,
Ya repasamos la visión de la jueza, de la fiscal, también de los abogados defensores, pero nos queda saber de alguna forma qué opinan los abogados defensores de las víctimas en este caso. Sí, exacto, Rolu. Bueno, obviamente que el consultorio jurídico de la Universidad de la República, que es uno de los que representa a varias víctimas del caso Penades, apela a la decisión tomada por la jueza Marcela Vargas al entender, bueno, que de alguna manera se vulneran los derechos de las víctimas y reiteran casi lo mismo que la fiscal Guione, que se pone en peligro a las víctimas porque en su momento se intentó identificarlas. ¿Qué dice Juan Raúl Williman? Bueno, hoy habló con BTV Noticias y explicó que una vez que los riesgos para el normal proceso de la investigación fueron constatados, es decir, cuando comenzó la investigación, la justicia entendía que Penades y Mauvecín podían afectar esa investigación, para ahora cambiar las medidas cautelares tiene que haber pruebas suficientes de que eso no va a pasar, obviamente no coincidiendo con la jueza del caso. En este caso ya hay antecedentes de entorpecimiento de la investigación, que implica 6 condenas en proceso abreviado y 2 formalizaciones, y ya hubo afectación del riesgo, ya hubo afectación y se puso en riesgo a las víctimas, su seguridad, su intimidad. Claramente había toda una estrategia orquestada para poder conocer sus identidades. Entonces lo que decimos es, en general la medida cautelar cuando existen riesgos fundados se da. En este caso el riesgo está concretado, por ende la proyección futura es más que fundada, y el argumento que usa la sede de que el paso del tiempo morigera de alguna manera los riesgos, para nosotros no es compartible, porque nosotros entendemos que no hay cambios, no hay variaciones sustanciales entre el momento en que se adoptó la medida cautelar, cuando se prorrogó la última vez, o esta etapa. Pareciera que mientras la investigación está en curso, existe un riesgo cierto de entorpecimiento de la misma, y pareciera que mientras hayan testigos declarando o eventuales víctimas declarando, el riesgo de que lo hagan también es una realidad. Por ende, ahora estaremos a lo que el Tribunal de Apelaciones decida. Esta es una apelación muy rápida, en 48 horas tiene que subir al Tribunal de Apelaciones. Y estimo que tal vez en un par de semanas, 2 o 3 semanas, tengamos resolución. Y bueno, estaremos a lo que el tribunal indique. Bien. Bueno, esto decía el abogado defensor de las víctimas, pero ¿hay alguna información que vale la pena agregar en este informe completo que nos has brindado de mí? Exacto, vale simplemente aclarar qué podemos esperar de aquí en adelante. Recordemos, tanto Mauvecín como Penades no están condenados, están simplemente acusados, con lo que eso implica obviamente, ya están en sus domicilios, y de aquí a 3 semanas, si el Tribunal de Apelaciones le da la razón a la jueza, van a esperar hasta el 10 de junio, que va a ser el tiempo que tiene la fiscal Alicia Guione para acusarlo formalmente en su casa. Se pueden abrir 2 caminos, que tanto Penades como Mauvecín, bueno, acepten la culpabilidad de los hechos que se los acusa, vayan un proceso abreviado. Ya los 2 los descartaron, dicen que van a ir a juicio porque entienden que son inocentes, por ende allí, en esa instancia de juicio, bueno, la fiscalía va a presentar las pruebas y el juez finalmente va a determinar si son culpables o si son inocentes. Así que al menos hasta junio. 10 de junio es la fecha inicial que Por se lo maneja. menos 10 de junio, fecha inicial, que este caso, que recordemos empezó ya por 2023. Exacto. Y que ha acaparado la atención, bueno, podría tener cierto final, si se quiere. Bien, muchas gracias, Emi. Un placer como siempre.